Bueno, Pau, quiero decirte que estoy supremamente emocionado porque este es el primer podcast que estamos haciendo nosotros, el primer capítulo, obviamente, de lo que es Mentes Influyentes y en algún momento lo conversamos en esos espacios, tomándonos un cafecito, dijimos, bueno, vamos a darle un espacio realmente a todo lo que es el tejido empresarial de Cúcuta y eso es lo que nos trae el día de hoy. Poder conversar así crudo la realidad sin filtros de todo lo que vivimos el tejido empresarial de la ciudad, es decir, temas con colaboradores, temas con clientes, con proveedores. Y quiero decirte que obviamente esto yo también lo visualicé hace un par de años y tenerme acá, estoy bastante emocionado, espero que todo fluya súper bien, que sea el primero de muchos. Y antes de empezar, quiero pues preguntarte cómo te sientes tú. Súper bien, Santi. Yo creo que es el inicio de algo súper chévere, que le vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza a los emprendedores para que realmente se conviertan en empresarios. Así es. Bueno, Pau, tú sabes que nosotros en el momento de emprender y con todo el cuento de tener empresa, no, así como yo creo que también son los papás, no venimos con un manual, no nos dicen qué es lo que tenemos que realmente hacer paso a paso, sino nos toca ir aprendiendo e ir ajustando, digamos, en el camino. Hay muchas subidas, muchas bajadas, que ese aprendizaje nos cuesta en lo que es tiempo y también incluso nos cuesta en lo que son recursos económicos. Yo quiero que empecemos con algo que es realmente qué significa ser empresario y cómo nosotros podemos entender esa delgada línea entre lo que es la confianza y lo permisivo que podemos llegar a ser con las personas alrededor, llámense también colaboradores, empleados, proveedores y clientes, y cómo podemos ir transformando esa mentalidad de que los negocios no solamente son de momento, que eso es muy comerciante, sino entendiendo esa relación como empresario que nosotros podemos tener. Por eso quiero como que empecemos hablando de esta primera parte y es cómo está esa línea delgada entre lo que es la confianza y el abuso, por así decirlo, con algunos colaboradores que se pueden vivir en el día a día que nosotros podemos tener en las empresas. Yo creo que esto es importante porque vamos a hablar de verdades incómodas que a nadie le gusta, a nadie nos gusta, y yo sé que muchos empresarios que también nos están escuchando en este momento se van a sentir súper identificados porque han pasado por esto, han pasado por estas cadenas o digamos por estas líneas delgadas en algún momento que lo están sintiendo con algunos de sus colaboradores o que pasaron con ex colaboradores. Y pues quiero saber si de pronto tú, pues para los que ya también saben, Paola es dueña y empresaria de Pao Apits, bueno, de Apits realmente, que te dedicas a todo lo que es el sector de la belleza. Y hay algunos secreticos que te pueden ir diciendo esas clientas tuyas al momento de mientras que van teniendo esos arreglos que tú las estás poniendo hermosísimas. Quiero saber si de pronto alguna te ha comentado algo. Así es, Santi, porque es que la mayoría de las veces empezamos como con mucha emoción, tenemos el sueño de que, ay, me encantaría tener mi negocio, mi empresa, y no le metemos estrategia. Y la realidad es más cruda. Entonces hay un tema de impuestos, de empleados, de formalización, que si uno no hace las cosas bien, más adelante le puede cobrar factura. Y eso es lo que determina si un negocio sobrevive o no. Básicamente al final del día es eso. Nosotros también siempre hablamos mucho de la falta de habilidades blandas, que puede que no tengan los empresarios y que a veces por ahí empieza a romperse todo. Súper. Específicamente, así que recuerde una que me haya marcado, capaz sí se quejan de no consiguen personal, de que en algún momento algún personal las robó, tantas cosas que pueden pasar y que a cada persona le pasa un chicharrón que si todos supiéramos evitaríamos que pasaran esas situaciones tan desagradables. Total, y es importantísimo algo, incluso nosotros estuvimos hace poco en el lanzamiento del nuevo nombre de una de las empresas que manejamos, que es confianza, y la confianza es elemental para poder entender esto. Yo sí tengo un montón de casos con los que varios colegas míos empresarios me han dicho, algunos que les han robado hasta 30 millones de pesos, más de 50 millones de pesos, han pues, digamos, como pasado esa línea en la que viene siendo incluso, por ejemplo, dañar equipos de trabajos por lo que tú acabas de decir, por lo que es la inteligencia emocional. Y yo siento que eso también es como entender un poco el sistema educativo, ¿no? ¿Qué es lo que nos están enseñando realmente en los colegios? Porque para mí, por ejemplo, dentro de Novideas es importantísimo hoy en día, después de 8 años, yo valoro mucho más lo que viene siendo
las habilidades blandas, lo que se conoce como todas las habilidades blandas, que las habilidades técnicas. Se pueden aprender. Claro, ¿por qué? Porque de una u otra forma, como una persona, ¿Cómo enseñas a alguien a ser buena persona? ¿cómo lo vamos a enseñar a ser íntegros? ¿Cómo lo vamos a enseñar a realmente ser honestos? Por ejemplo, incluso cuando las personas que Tener saben valores. que llegan a Novoideas, lo primero que van a conseguir son los valores corporativos y tienen una razón de ser. Tienen obviamente lo que nosotros nos define, lo que somos, lo que nosotros nos comportamos y que también lo que nosotros hacemos dentro de Novoideas. Entonces, ¿cómo yo puedo enseñar a alguien a ser leal? ¿Cómo yo voy a enseñar a alguien a ser transparente? ¿Cómo yo voy a enseñar a alguien que realmente comunique bien lo que está pasando en su cabeza y que lo pueda transmitir? ¿Cómo yo voy a enseñar a alguien que se relacione bien con otras personas? Eso cuesta mucho en una curva de aprendizaje. Mientras que es más fácil yo enseñarle un programa, es mucho más fácil yo enseñarle un equipo, es yo enseñarle un proceso. Entonces yo creo que es muy importante hoy en día eso que no estamos hablando, que son las famosas habilidades blandas, habilidades incluso financieras, porque a mí me ha pasado y muchos colegas míos también me dicen que algunos colaboradores ni siquiera, bueno, nosotros dentro de Novideas pagamos quincenal y muchas empresas pagan quincenal y muchos colaboradores ni siquiera les alcanza, digamos, dentro de esos 15 días. Claramente hay una realidad país y hay una realidad de cómo las cosas van subiendo a nivel inflacionario, pero también no tenemos conocimiento financiero, es decir, yo como colaborador no sé administrar lo que estoy recibiendo y pues me empiezo a ver también como muy corto. Entonces esto es muy importante de que pues no sé, de pronto también tú tienes colaboradoras y cómo también de una u otra forma te puedes ver involucrada en eso. Hay una chica que te colabora Sí. también a ti en la recepción. Es que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, cada una tiene su realidad personal, pero la idea es que eso no afecte el trabajo, ¿sí? Hay que también saber cuándo poner límites, cuándo decir, bueno, esta persona de verdad ya no me sirve, me está afectando mi empresa. Total. Dicen que, no sé si en el libro de Donald Trump, demórate en contratar, pero despide rápido. Suena cruel y suena terrible, pero uno tiene que Así hacer lo mejor es. para tu empresa porque tú eres el que sabe cuánto te costó y para eso es este podcast, como para advertirle a los empresarios de cosas que les ha pasado a otros empresarios, a los emprendedores, muchas cosas para que no cometan los errores que ya los grandes empresarios cometieron. Y ya que nombres a Confianza y el nuevo nombre, también la SIC, Oye, que es una es para un tema completo. publicidad no paga, ¿no? Para la empresa. Sí, es para un podcast completo de cuando una empresa, bueno, se idea un nombre, un logo, una cosa, y no le pone cuidado a eso, y ya cuando, con el favor de Dios, crece, es más grande, entonces es un chicharrón para registrar la marca, tienen que cambiar de nombre, entonces cambiar de nombre se siente terrible porque entonces todo lo que han construido, todo eso es fundamental. Total, y eso que acabas de decir me parece espectacular, es una de las cosas que yo incluso también lo trabajo con muchos clientes y es cómo uno tiene que aprender, y eso lo aprendí yo también, y esa frase me marcó, de cómo uno tiene que contratar lento y despedir rápido. Porque muchas veces, claramente, cuando uno abre las puertas de la empresa, le está abriendo las puertas, perdón, a unas personas que uno no sabe cómo se van a Tiene que haber comportar. un manual de normas. Total. Y es lo que hablamos, porque los procesos son fáciles de al final de poderlos enseñar. Y ojo, los procesos son fáciles de transmitir, pero es lo que estamos hablando, cómo una persona se va a comportar dentro de ese espacio con Pero hay que ver el otro lado de la moneda también, digamos, los empresarios que cumplan con todo lo que tienen que cumplir, claro, también, la obvio. Sí, información. aquí queremos y aquí haciendo la cuña publicitaria, eso es lo que queremos dejar nosotros claros dentro de este podcast de Mentes Influyentes. Es decir, cómo hablamos las realidades y cómo hablamos la verdad cruda con todos los invitados que vamos a tener sin colocar ningún tipo de filtro y cómo influimos en las decisiones y en el entorno de las otras personas, que eso me parece súper vital y súper clave. Tú estabas mencionando algo muy interesante y es esa falta de preparación emocional que hoy muchos empleados tienen mucho talento, pero tienen, digamos, como ausencia de toda esta preparación emocional. ¿Te ha pasado en algún caso, Pau, con algún empleado? Pues gracias a Dios no, porque por lo general es gente recomendada, gente conocida y también yo contrato gente con experiencia en lo que tienen que hacer y para eso es como las entrevistas y gracias a Dios no roto tanto de personal. Entonces, a mí, por ejemplo, se podría decir que en general me ha ido muy bien, muchas
quedan en buenos términos, por lo general se van es como del país, que es otra realidad, o en mi caso, pues a independizarse, que es totalmente entendible. Pero creo que en otras empresas sí tienen que ser más cuidadosos con sus procesos internos, con hacer esto, acuerdos de confidencialidad. em, Tantas cosas podrían salir mal, pero también hay muchas maneras de hacer las cosas bien. Yo creo que si tú exiges es porque das. Total, Y yo soy la total, primera que da como el ejemplo. Si total, tú exiges es porque tú das todo, das todo. Imagínate que tú seas un jefe de esos que pide y pide y no paga a tiempo o no está pagando la seguridad, tantas cosas. total, total. Bueno, yo sí, como obviamente queremos invitar a muchos empresarios que hablen acá sin filtros y sin ningún tipo de maquillaje, digámoslo de esa forma, pues voy a empezar yo. Yo sí tengo que decirte de que nosotros dentro de Novideas, para las personas que no nos conocen, somos una agencia creativa independiente, somos persona jurídica y nos sentimos orgullosos de decir que como persona jurídica tenemos más de 8 años en el mercado, válgase la cuña publicitaria. Em, y ha sido un proceso muy fuerte porque nosotros sí hace 4 años, y esa es la primera realidad que de pronto muchas personas no sabían, hace 4 años aproximadamente sufrimos de un robo de propiedad intelectual dentro de la empresa, es decir, donde habían demasiados procesos que estábamos muy expuestos y pues tuvimos que en ese momento no seguir utilizando los servicios de 5 personas directas, que fue un golpe muy fuerte para nosotros, pero no tanto ni siquiera en el tema del Económico, trabajo. sino emocional. Sí, era como más emocional porque pues fue como esa primera experiencia, en este caso de esta cara de Creo que moneda. es importante tratar de no tomárselo personal. Sí, La pero gente no te hizo, porque es lo primero que uno piensa, porque que obvio, eso no es tan chévere, obvio, que fui. total. Y eso fue lo que yo sentí. Mm. O sea, en este caso particular fue lo que yo sentí, fue pucha, uno dándola toda, como de una u otra forma, teniendo todos los espacios para que las personas estén súper bien, súper cómodas, porque también esa es otra realidad que pasa mucho en la ciudad. No todos brindan espacios cómodos, agradables, lo que tú dices, pagar a tiempo y como que recibir eso, pues en ese momento para mí fue muy No, me impactante y imagino fue que de muy ahí en adelante fuerte. se blindaron muchísimo más. Literal, y nos sirvió. O sea, en ese momento, a veces agarramos, y es el papel lo que nosotros decíamos, qué papel queríamos agarrar, si papel de víctima o papel de poder accionar para de una u otra forma Crecer. uno seguir No, y que de ahí en creciendo. adelante crecieron como la espuma. Total, total, nos tocó empezar a contratar, obviamente, en ese momento contratamos una firma de abogados también para podernos blindar, entendimos, porque en nuestro mundo creativo, pues hay un tema de acuerdos de confidencialidad, porque obviamente nosotros firmamos contratos con confidencialidad con los clientes y al mismo tiempo cuando le pagamos a nuestros colaboradores, pues están cediendo sus derechos creativos, en este caso, pues para los clientes, para que lo puedan utilizar a nivel económico. Nosotros tenemos es como un derecho moral solamente de creadores, pero el cliente al pagarnos, pues ya está accediendo a explotar eso económicamente. Y eso tuvimos que entenderlo en ese momento, si no nos hubiésemos dado cuenta de ese robo de propiedad intelectual que estábamos sufriendo. O sea, literalmente eran casi 2 Novideas dentro de Novideas y esto es la primera vez público que nosotros lo estamos haciendo y fue un momento muy impactante y fue muy fuerte para nosotros, pero nos sirvió para lo que tú dices, para crecer, cómo entender cómo funciona a nivel de contratación interna, cómo entender hasta qué límite llega mi derecho moral como creador, a dónde comienza el derecho a explotación económica, porque muchas veces, como somos un área muy sensible a nivel de crear, pues partimos del supuesto de que el material es de nosotros, pero no es de nosotros porque estamos recibiendo una remuneración económica. Y por eso quería mencionarlo para que los empresarios invitados vean de que si nosotros estamos diciendo esto sin filtros, pues que ellos también, cuando estén acá, también lo puedan decir sin ningún tipo de filtro, ¿no? Bueno, Santi, yo creo que esto es un abrebocas para las personas, sepan más o menos de qué va este podcast, Mentes Influyentes. Vamos a tener muchos empresarios invitados que nos van a contar sus historias. Quisimos empezar contando las nuestras, contando la visión de todo este asunto y dejemos un poquito para el siguiente episodio. Total. Bueno, pues yo no sé si tú quieres dar un cierre, pero yo sí quería empezar a tocar un tema antes también, y antes de dar un cierre, Pau, y es como también que la gente sepa que no solamente es relacionarse con los empleados y con los clientes y con los proveedores, sino también que nosotros al momento de entrar en este mundo, esta carrera, porque yo lo veo como una carrera que no es fácil, el momento de emprender que también se romantiza demasiado en redes sociales,
Es decir, no, voy a montar este negocio para yo poder tener más tiempo. Al final, uno siempre le tiene que dedicar mucho más tiempo. Mm. Es como si estuviese realmente siendo un colaborador. Y si quisiera como que de pronto le mostráramos a las personas también lo que vamos a hablar, de que en este caso a nosotros cuando entramos en esta carrera nos falta mucho conocimiento, ¿no? Nos Sí. falta preparación. Es decir, a veces no nos preparamos como empresarios, Ujú. vamos a ir haciendo ajustes poco a poco. Claro. No sabemos, por ejemplo, cómo pasar de una persona natural, tú eres persona natural, cómo pasar de una persona natural a una ¿En qué persona momento? jurídica, en qué Hay momento. mucha tela que cortar. Hay Total, mucha tela que cortar, pero podemos caer también en parálisis por análisis, ¿no? También sí, a ponernos a... total, sí, yo total, creo que es mejor el camino de al menos total. ser consciente de todo lo que puede pasar, que es lo que queremos que haga la gente, pero igual los queremos animar a que lo hagan, porque sí, al final vale la pena y por lo menos cuando tú mueves y haces cosas, estás aprendiendo de los errores y ya no vuelve a pasar. En cambio, si no haces nada, okey, no te estás arriesgando, pero tampoco estás aprendiendo nada ni está Total. entonces, bueno, estamos en entre esas 2 líneas. Y yo siento que también tiene que haber un equilibrio, porque tampoco no todo el mundo nace para de una u otra forma ser colaborador y tampoco todo el mundo nace para Total, también ser emprendedor. hay que ser muy disciplinado, me Total, parece. total. Pero lo que yo sí puedo decirte en este caso, que no estamos tomando el ejemplo nosotros, a mí me costó muchísimo porque yo soy muy bueno y para las personas que me conocen, a nivel de crear estrategias, a nivel de implementarlas, pero pues me ha tocado, digamos, como hacer también una transición en el cómo hacer lecturas de estados financieros, de Sí, me indicadores pasa, financieros. me pasa. No sé si no, imagínate. Yo soy full habilidades blandas, cero habilidades duras, y ahí es donde, gracias a Dios, bueno, he conseguido personas que me ayuden, que me expliquen, porque también uno debe más o menos entenderlo, por lo menos, y así uno tratar de cometer menos errores. Pero el otro lado de la moneda también es terrible, porque entonces puedes llevar un negocio muy bien estructurado, no sé qué, pero no conectar con la gente y También, los clientes es total, súper importante. Aquí hay total. demasiado que hablar de las sociedades que salen mal. Ok, eso creo que tenemos un punto en común los dos. Sí, y no, y mucha gente en Cúcuta hemos escuchado negocios que se acaban porque la sociedad se acabó y quién lo saca Total. adelante y hay tanto Bueno, y en eso que que hablar. acabas de decir, a mí me tocó casi hacer una maestría en derecho, entendiendo cómo funcionan todos unos procesos jurídicos, cómo funcionan todos los estrados judiciales, porque estábamos envueltos en un tema también de sociedades que lo vamos a conversar más adelante, obviamente estamos siendo los protagonistas como un abrebocas, perdón, pero en su momento vamos a traer un invitado, yo creo, que podamos sentirnos los tres súper identificados, y es eso, ¿no, Pau? Ujú. Que de una u otra manera las otras personas que estén pasando justamente por ese mismo proceso no se sientan que son los únicos, sino que es un proceso totalmente normal. Y también hay que entender el contexto de Cúcuta, porque no es lo mismo otra ciudad normal del Mm, mundo a una ciudad fronteriza tan compleja que la economía también depende mucho de lo que pasa en el vecino país. Entonces, Cúcuta es un escenario bastante, bastante complejo, pero a la vez también tiene sus beneficios, sus rentabilidades, y de eso vamos a seguir hablando todo este podcast. total. Ahí que mencionas la ciudad, yo también siento que la ciudad está ahorita en un punto a nivel de tejido empresarial y que de una u otra forma nosotros nos relacionamos con todo el tejido empresarial, confección, llámese salud, belleza, turístico, gastronómico. Y sí siento que todo el tejido empresarial está pasando ahorita por algo y es que estamos necesitando evolucionar y muchos empresarios no sabemos qué es eso que necesitamos, pero estamos como en esa búsqueda de poder sobresalir cada vez más como ciudad. Sí es verdad, la ciudad y ahí es donde uno se pregunta muchas cosas. Por ejemplo, estamos en una realidad frontera que tengo muchos clientes y muchos amigos empresarios venezolanos que tras de que emprender o tener empresa en Colombia es un poco complejo, como para, incluso para ti, ¿no? También que tú eres de Venezuela, como es más complicado aún 2 veces más por todo el tema de papeleo, por todo el tema legal. Entonces, y sin embargo, aún siendo 2 veces más fuerte,
pues la gente todavía sigue animándose a hacerlo. Entonces eso me parece muy interesante también cómo la ciudad o las entidades de la ciudad, qué garantías o qué están ofreciendo para que realmente podamos recibir esas inversiones y Cúcuta siga creciendo de una u otra forma como lo ha venido haciendo, ¿no? Total, Santi, estoy mucha, mucha tela que cortar. Total. Bueno, entonces ahí yo quería como que también pudiésemos hablar un poco de la ciudad. Si bien es cierto, la ciudad está en forma de crecimiento, yo sí veo aún que hay mucho, 90%, Pao, que nos falta mucha educación a los empresarios. Y yo no sabría decirte en este momento si es porque no nos desconfiamos de la persona que nos va a dar digamos, como esa transferencia de conocimiento o partimos de que a veces, ojo, porque eso también es un tema muy importante por tocar y es el ego, ¿no? Ese ego empresarial de como, no, yo tengo la plata y yo contrato y usted me responde por resultados y contrato a esta persona y usted me responde por resultados, pero no entender que si nosotros tenemos que estar capacitados para comprender cada una de las aristas y poder direccionar este barco, pues nos queda muy difíciles. Yo me he conseguido con muchas personas y tengo también muchísimas historias de clientes que sufren de ese ego o de empresarios que sufren de ese ego y no de una u otra forma lo saben transmitir para poder direccionar, ¿no? ¿Tú también te lo has encontrado, Pau? Lo que decías hace rato es como un proceso de metamorfosis, Ok, de que ahorita muchas empresas deberían empezar a implementar, por ejemplo, inteligencia artificial para hacer sus procesos más prácticos, sistematizar, qué sé yo, y capaz ahí se pierdan algunos empleos. Otro punto importante sería como, ¿por qué les da tanto miedo la formalización? ¿Por qué les da tanto miedo hacer las cosas bien, hacer todo súper legal como tiene que ser, a pesar del costo que eso tenga, pero les puede dar más tranquilidad y más seguridad a la larga? total. Eh, ¿Viste lo de la Cámara de Comercio, de cuántas empresas se crearon en Cúcuta durante el año? ¿Cuántas No, fueron? cuéntame. Fue como el 90% eran de origen venezolano. Ujú. Eso puedes ir a la Cámara de Comercio y ver, de todas las empresas que se crearon en el 2025 era una cosa así absurda, como un 80-90% era venezolano, lo cual es increíble, es impactante y muy beneficioso para la ciudad, pero también recordemos que a veces hay el tema de que las empresas privadas todavía no se han adaptado al tema de papeleo y cosas Sí, así. total. Entonces, wow, es difícil, pero no es imposible y totalmente, totalmente vale la pena, Santi. Sí, total. Yo también siento que en la ciudad, con todo el tejido empresarial de una u otra forma, lo que tú acabas de decir, en esa metamorfosis hay que entender em, qué tipos de herramientas me permiten a mí crecer y qué tipos de herramientas a mí ¿En qué también invertir? y que invertir mucho más allá del tema del dinero, el tiempo, porque uno se puede conseguir muchas personas por moda y eso me pasa a mí muy constante, no sé, y aquí vamos un poquito con la competencia para irlo tocando, es que el vecino de al lado implementó X programa de inteligencia artificial, yo tengo que hacerlo porque yo no me puedo quedar atrás. Entonces, ¿cómo a veces creamos desde lo que hace el vecino, pero no creamos desde lo que realmente el cliente Necesita mi empresa. y el cliente me está necesitando? Por ejemplo, tú eres una de las poquitas empresas que tienes un sistema de facturación, en este caso, con una Sí. empresa local, para no hacer publicidad, como tal, y hay otras empresas que no lo manejan y a ti te permite poder sacar indicadores comerciales, Ujú. indicadores Que son eh, muy importantes. total para poder. Cuando tienes los datos, puedes tomar decisiones. Exacto, Si no sabes, no sabes qué pata está cojeando o qué promover más. A mí me parece muy chévere ese orden porque me da mucha tranquilidad y puedo total. implementar estrategias de acuerdo a mi negocio, Y más más personalizadas. personalizadas. Obvio, total. Por ejemplo, hay muchos, incluso empresas que sufrimos del tema de vender más. Obviamente, todos Todos queremos queremos vender vender más. Y más. es que al final de todo, las ventas es lo más importante. Sí, total, esa Te es voy a es decir, la tú tienes médula. el negocio más lindo, el personal más chévere, qué sé yo, las redes sociales increíblemente bonitas, pero no tienes ventas, tu empresa va a morir. Total, total. Entonces, sí, las ventas es lo más Es importante. importante, pero me he conseguido con muchas personas que a veces lo sobrevaloran tanto que se nos olvida, e incluso hay niveles de facturaciones muy grandes, pero no tenemos como una organización interna que nos permita a nosotros
decir voy a crear esas estrategias para mis clientes de manera personalizada, sino que hacemos muchas estrategias genéricas. O lo que me está haciendo el vecino es lo que voy a aplicar. Eso que tú acabas de decir me parece muy importante, porque incluso lo que estamos haciendo dentro de Apits, de una u otra forma, hacer temas muy personalizados para que la gente tenga una mayor Sí, es que conexión. ningún Y ahí, negocio se parece a otro. total, y ahí quiero pasar a algo, que ahí sí ya de pronto con los dos temas más adelante podemos ir cerrando. Pau, ¿cómo entender que hoy en día funciona no solo lo transaccional, sino también la experiencia, ¿no? O sea, mi relación con mis clientes, mi relación con mis proveedores, mi relación con mis empleados, ya ¿Cómo destacar? total, porque incluso hay empleados que se van de un lugar a otro, o hay clientes que se van de un lugar a otro, Ese es o otro hay mercado. proveedores que se van de un lugar a otro, no por un tema transaccional, que es dinero, sino por un tema de experiencia. Ujú, Entonces, ¿cómo entender cómo funciona eso que está dentro de las habilidades blandas ujú. para Dicen poder... que la gente renuncia más a sus empleos por no sentirse valorados que ni siquiera por la misma paga. Que claro, la paga es súper importante. La Obvio. gente al final está trabajando es por una cosa de dinero, pero cuando ellos nos hacen sugerencias y no les prestamos atención, cuando de pronto un jefe trata mal a las personas, la gente no le va a importar tanto lo que está ganando, sino cómo se sienten en ese espacio, en ese ambiente. Y hay que tratar de, para mí es súper importante. Yo a veces digo, yo prefiero ser no tan canzoncita, no tan estricta, pero que la gente esté como chévere, como tranquila, obviamente cumpliendo ciertas normas, pero a veces uno puede como flexibilizar un poco. A que si eres súper estricto y súper cansón y estar, en mi caso no me sirve, por ejemplo, y creo que a nadie está rotando todo el tiempo de personal porque pierde uno tiempo en enseñar, enseñar, enseñar. Y por eso, por ejemplo, hay restaurantes que se demoran demasiado en llegar la comida, es porque todo el tiempo tienen gente nueva. Total. ¿Por qué? Porque el ambiente laboral es horrible. Total, total. Y también no solamente internamente con colaboradores, también pasa lo mismo. A mí me ha pasado también incluso con proveedores o con clientes que no entienden cómo funciona esta dinámica Mm. y entender que al final detrás de las empresas estamos seres humanos y que no hay un 100% robotizado. Es decir, es normal de que si, por ejemplo, yo entiendo que mi cliente o mi proveedor le puede pasar X, Y, Z razón que se le extiende unos 5 o 10 días, también nos puede pasar a nosotros como empresa, pero no entender esto nos puede llevar a una frustración interna de que yo quiero que las cosas se hagan como yo No, o sea, quiera. tenemos que fundar una escuela. Total, literal, Y que literal, talleres todos los lunes a las 3 de la tarde. Y la clase de hoy va a ser esta. El literal. siguiente lunes la clase es esta y así, una cosa así, unos módulos, una cosa, porque es demasiado el contenido. Y eso es lo que pues yo ya quiero de una u otra forma, que ahora sí podemos ir cerrando, Pau, si te parece, ¿sí? ¿Te parece? Podemos ir mostrándole a las personas que eso es lo que queremos comunicar. Queremos es contarles acá cómo dentro de la ciudad, más allá de esas historias de fundé mi empresa con 300.000 pesos, que está bien, es válido, es súper admirable. Creemos que ese valor distintivo de mentes Ajá, influyentes sea ¿qué pasó después de que fundaste tu empresa con exacto, 300.000 pesos? exacto. ¿Cómo es ese día a día? O sea, ¿qué te ¿Cómo te pasó? sostienes hoy? ¿Cómo pasaste un reto quizás con algunas entidades como la DIAN? ¿O cómo pasaste ese reto con ese empleado? ¿O qué pasó con ese proveedor que no te quedó bien y que pues prácticamente tenías toda tu producción de diciembre? Esos son los obstáculos que nosotros queremos centrarnos y no solamente en los obstáculos superados, sino también en todo lo bonito que son las experiencias bien bonitas vividas. Es decir, oye, mira, tengo estas personas que me han apoyado durante más de 10 años y empezamos de esta manera y ahorita somos esto, ¿no? También contar todo eso bonito porque no todos vivimos el No mismo todo rosa y proceso. horrible, claro. Claro, obvio, o sea, no todos No vivimos todo el es mismo proceso. malo, porque Sí, pues, total, como total, las relaciones, no total. todo es bueno, no todo es malo. Entonces, Pau, dime unas palabras de cierre acá de que este lo queríamos hacer como para que ya conocieran más a fondo qué es Mentes Influyentes, qué vamos a tratar, qué vamos a hacer en los próximos episodios, cómo los vamos a invitar a ellos para que estén súper conectados. Creo que los empresarios y las empresas son el corazón de la economía. Y si no hay economía, no hay nada. Entonces es lo más precioso que debemos cuidar y debemos seguir fomentando que cada vez haya más empresas porque va a haber más empleo y también empleos em, más agradables. Entonces es fundamental lo que estamos haciendo. Creo que nos va a ir súper bien a Ok, todos amén. como ciudad, no solo a Santiago y a Paola, sino como ciudad. Sí, bueno, yo sí quiero como en esa oportunidad, Pau, irme dirigiendo a ti y a la cámara, pues para todos los que
nos están viendo en este primer episodio de una u otra forma, entiendan de que Mentes Influyentes es un espacio que nace para la ciudad, por y para la ciudad, de todo el tejido empresarial, de que entendamos cómo funciona este ecosistema. Es algo que estamos haciendo nosotros desde iniciativa propia y privada para que podamos conocer de que dentro de las empresas esto es más normal de lo que pasa y que también ustedes entiendan que nosotros no solo estamos hechos para vender, sino que estamos hechos para saber cómo nos movemos dentro de ese ecosistema y es lo que nosotros queremos dejar dentro de Mentes Influyentes, Pau. Así Totalmente, que súper totalmente. conectados, que vean quién es el próximo invitado que lo vamos a ir revelando poco a Tenemos poco. una lista larga de gente muy interesante. Muy interesante y queremos incluir todos, queremos incluir desde emprendedores que están empezando, queremos incluir medianas empresas, grandes empresas que tú incluso mencionaste data y mencionaste estadística, que también sabemos que acá las grandes empresas son muy poquitas, 54 empresas, 60 empresas son muy poquitas y queremos también que esos pequeños, medianos y grandes vean cómo entre todos podemos ir aprendiendo para poderlo arreglar. Así que súper invitadísimos, Pau, yo creo que nos va a ir súper bien, como tú dijiste, en este primero que queríamos hacer como ese abrebocas. Así que nada, bienvenidos y nos vemos en una próxima.